noches, el placer de recibirlos en otra edición de Futuros y Opciones. Otra semana complicada y van cuántas semanas complicadas, con una divergencia muy importante. La marcábamos el programa anterior. El divorcio que existe entre las ganas que tiene el mercado de ir para adelante con los cachetazos que son las noticias día tras día alrededor del mundo. ¿Por qué esta divergencia? Es una buena pregunta. Los mercados, ¿qué están mirando? Porque la sensación térmica de los precios es mucho mejor, créanme, de lo que uno puede leer en los diarios y en las noticias de lo que está pasando alrededor de las finanzas del mundo. Obviamente, si usted lee a Rubin y a Krugman, parece que hay que tirarse por la ventana y que el mundo no tiene salida, que la crisis financiera va a ser terrible. Pero ¿por qué no mirar otra forma? Vamos a la teoría de Rubini y de Krugman con un ejemplo que me dio un amigo muy interesante. Para ponerlo en números, si le pinto la macroeconomía muy completa, empiezo por los Estados Unidos, más o menos recauda por año 2.100 billones. Pero gasta por año 3.800 billones. Quiere decir que todos los años se engrosa su deuda alrededor de 1.600 billones. Número grande. Ahora bien, tiene un stock de deuda de 14.000 billones de dólares. ¡Wow! ¡Qué número!, ¿no? Tiene la deuda nueva, el déficit nuevo, más el stock de deuda. ¿Y saben cuánto pretenden ahorrar por año, al menos en el discurso político? Cerca de 38 millones y medio, una cosa así. Ahora, vamos a llevar eso a una cuenta familiar. Yo sé que los números que di suenan groserísimos, pero vamos a esos mismos números, le saco 8 ceros. Y piense usted como consumidor. Y el número daría así. Usted tiene un ingreso por año de 21.700 dólares y gasta por año cerca de 38.000 dólares. Quiere decir que todos los años su tarjeta de crédito tiene una deuda nueva de 16.000 dólares. Además, debe en los bancos 140.000 dólares. Se junta con su familia y dice, hay que achicar gastos. ¿Saben cuánto van a achicar? 385 dólares por año. Eso es lo que luce tan mal. La distorsión que hay entre lo que gastan y las necesidades de los países de dinero con su poca capacidad de ahorro. Ahora bien, como dice otro economista, pero una familia no se puede financiar como se financia en los Estados Unidos al 1,93% anual. Por eso, muchas veces de estas crisis también se sale porque el resto del mundo está predispuesta a financiarlo. Y ahora déjenme dar una vuelta de tuerca y llevarlo al lado positivo. Las cosas cambian. ¿Y por qué nosotros no podemos a veces adaptarnos a esos cambios? Hoy le vamos a proponer en el programa un debate con muchos economistas jóvenes, tratando de ver qué ven ellos, porque buscando mucha bibliografía es muy difícil entender lo que está pasando en un mundo que va cambiando. Déjeme compararlo con el deporte para meterlo en tema. 1977 Guillermo Vilas gana Roland Garros. ¿Sabe cuánto ganó de premio? 72.000 dólares. Uno diría, qué injusto, che, mirá lo que ganan ahora, mirá lo que ganó Djokovic ayer por haber ganado el US Open. ¿Saben una cosa? Con 72.000 dólares en 1977 hacía más cosas de lo que hace una persona hoy con 1 millón de dólares. Sin ir para ir al caso, para hacer apología de la bolsa local, de la bolsa argentina. 72.000 dólares en Siderca en aquel momento, que hoy es Tenaris, señores, representa cerca de 5 millones de dólares. Mucho más de lo que ganó Djokovic, por suerte. El valor de los activos. Déjenme seguir jugando, en este caso, en una comparación entre el deporte y la tecnología. Algo nuevo están haciendo y tiene que ver con la tecnología. ¿Recuerdan 1986? Maradona, golazo, campeones del mundo. Ese día nacía bursátilmente Microsoft. Hoy Bill Gates es uno de los más ricos del mundo. Imagínense, en el 86 no existía, no había fotos, obviamente, de él. Hoy Microsoft también, una de las mejores inversiones de los últimos años. Si uno hubiese comprado 10.000 dólares en 1986 de esta acción, siéntese, hoy tendría cerca de 3 millones de dólares. ¿Está bien? Pero déjenme avanzar. ¿Se acuerdan de Gaudio? Cuando ganó Roland Garros allá por 2004. ¿Saben quién nacía en el 2004 y 2005 bursátilmente? Google. Y pregunten a los periodistas cómo hacían para buscar información antes de que exista este buscador. Hoy Google, una de las grandes compañías del mundo en tamaño, cuando Gaudio ganó Roland Garros, no existía. Netflix, la de cine. Mientras que Del Potro ganaba el US Open, nacía Netflix. Bursátilmente está desde 2003. 10.000 dólares en Netflix hace 3 años, hoy representa cerca de 300.000 dólares. La tecnología va avanzando e impone nuevas compañías que muchas veces uno no las registra, pero emplean gente y también movilizan. Algunos datos al pasar, para entender ese cambio. ¿Se acuerdan que hablábamos de Vilas 1977? Hoy somos el doble de habitantes de lo que éramos cuando veíamos el partido de Guillermo Vilas.
Bueno, de los invitados que tengo hoy quizás muy pocos lo vieron. Pero en ese caso, en 1977, hoy somos el doble de habitantes. Piensen en valor del espacio, valor de los recursos naturales, somos el doble de gente viviendo en el mundo. Piensen en cada uno de los activos que vemos hoy. Obviamente que el mundo cambia. El tema es si nos estamos adaptando a él. Mucha gente lo logró y eso se refieren a las empresas tecnológicas. Sigan el comportamiento de las últimas acciones tecnológicas. Por último, para no hacer tan larga esta introducción, en el 2004 Argentina sale campeón de las Olimpiadas de fútbol. ¿Saben dónde se organizaron? En Atenas. Miren imágenes de la Grecia de aquel entonces, Grecia de hoy. ¿Quién ganó la Copa del Mundo? Argentina, las Olimpiadas. ¿Qué le dieron? Una medalla de oro. Piensen lo que nos cuesta hoy ganar un torneo de fútbol y lo que cuesta la medalla de oro. ¿Sí? Pasada de Grecia, ganada en Atenas en el 2004, hoy se podrían comprar quizás los jugadores todos los valores o las propiedades en Grecia por la depreciación obviamente que tuvo ese país en términos de activos. Lo que quiero expresar es que hay una tecnología nueva que va dando vueltas, emplea gente y hay que aprender a entenderla. Como yo ya estoy quedando afuera, me es muy importante presentar el programa de hoy en lo siguiente. Vamos a hablar con Leonardo Occhialva, con las preguntas de los televidentes. Hoy bastante ácidas, por cierto, porque nos van a pedir activos en particular, así que Leonardo siempre está preparado, así que lo vamos a discutir con él. Y luego de la pausa vamos a discutir con dos economistas muy jóvenes. Uno trabaja en Banco Hipotecario, otro trabaja en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, para ver cómo ven ellos el futuro, de acuerdo a lo que estudiaron y las ganas que tienen. Porque finalmente se trata de también interpretar el futuro. Recuerden que el que gana mucho dinero es el que interpreta lo que va a venir, no lo que pasó. Sino los bibliotecarios, aprovechemos para decirle feliz día hoy también a ellos, serían los más millonarios del mundo y no lo son. Así que termino acá esta preparación y vamos a tener un fragmento de cine también muy chiquito. Se viene una película fenomenal, Margin Call se llama. Pedidos de márgenes de garantía. Dicen que supera a Wall Street la segunda parte. Tenemos el avance, se va a estrenar en el mundo en octubre del 2011. Esperemos nosotros poder conseguir esa película porque va a ser impresionante para aprender. Quédese hoy porque vamos a ver ese avance. Pero termino yo mi introducción, presento, como hacemos cada programa, a Leonardo Occhialva. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Claudio. ¿Preparado hoy? Totalmente. Bueno, le vamos a mandar un saludo a Ana Saco, que hoy no pudo estar con nosotros. Aprovechamos entonces y empezamos, Leo, con tu primera pregunta. El euro cayó mucho estos días. ¿Es el momento de empezar a vender? ¿Cayó por un tema particular? ¿Esto puede favorecer a Europa porque finalmente la devaluación la hace más competitiva? Mira, la caída del euro tuvo que ver con una primer decisión política que tomó el Banco Central Europeo, que básicamente fue la de no subir las tasas de interés. No quisieron reconocer el error de haberla subido en abril pasado. Quiere decir que lo primero que sucedió es un cambio de expectativas. Había un diferencial de tasas de interés a favor de Alemania contra Estados Unidos que hacía que los inversores privilegien el euro versus el dólar. Eso cambió totalmente. Con lo cual mi visión, sumado a los problemas estructurales que tiene Europa y a la segura, y tal vez en una situación de pánico que todavía no hayamos visto, pero a la segura intervención del Banco Central Europeo para salir a rescatar, ya no a Grecia, sino a países más complicados como Italia, va a tener que emitir. Emitir significa devaluar la moneda, y en esa devaluación no solo va a ser contra las monedas emergentes o por ejemplo contra el yen, que estaba en un mínimo de 10 años, sino también contra el dólar, porque yo entiendo que la economía americana está mejor que la economía europea. Así que veo el comienzo de una tendencia de euro para abajo. Bien, dicho eso, el dólar se fortaleció y bastante, no solo contra el euro, con muchas monedas de la región, por ejemplo con el real, por ejemplo con el peso uruguayo, por ejemplo con el peso chileno, por ejemplo con el peso argentino estos días. ¿Esta demanda de dólares que ves es precisamente por el contexto internacional o cada uno tiene su situación particular? Mira, ese tema es muy interesante porque el finales del 2007 y comienzo del 2008 fue así. Inicialmente, cuando se desató la crisis en Estados Unidos, todo el mundo abonó la teoría del decoupling, del desacople. Las economías emergentes seguían funcionando bien, las acciones emergentes seguían subiendo, el dólar seguía perdiendo valor y los commodities también seguían subiendo de precio. Finalmente, todo terminó en junio del 2008 y antes de ese final el dólar empezó a mejorar. Porque en definitiva, y en el último momento, en una crisis ya terminal, los inversores van a ir al dólar. ¿Por qué?
Básicamente porque el real de Brasil son commodities, el dólar australiano son commodities, el dólar canadiense son commodities. El Peruvian New Sol es oro y plata. Perú exporta básicamente oro y plata. Con lo cual, cuando el dólar empieza a apreciarse, empiezan a sufrir los commodities. Entonces, ese sufrimiento de commodities empieza a ponerle un poco de presión a las monedas vinculadas a commodities. Te interrumpo ahí, Leo, porque precisamente hablas de la otra pregunta que te quería hacer y tiene que ver con los commodities y en principal por el oro, que fue una reserva de valor en el último tiempo. India, se conocieron sus datos, no vino tan bien macroeconómicamente y es el segundo el que más demanda oro en el mundo para consumo. El resto son especulación o financistas, etcétera, que ahorran valor a través del oro. Esto puede traer fuertes cambios. China también, atacando a la inflación, como ellos dicen, puede traer cambios en las materias primas. Yo creo que lo primero que tienen que considerar los inversores hoy es que el oro no es más un refugio conservador, ¿no? Todo el mundo tiene esa idea de, no, bueno, de última me voy al oro porque en el oro estoy seguro. El oro pasó a tener la misma volatilidad que tienen cualquier otra moneda del mundo. Vimos lo que sucedió con el franco suizo recientemente y yo creo que el oro hoy por hoy casi que lo pondría en la lista de los activos más riesgosos. Tiene muchísima volatilidad. Hay muchísimos jugadores adentro. La última semana se dio el mayor retiro de fondos de los ETF de oro, previo a semanas anteriores donde había habido los mayores ingresos de fondos a los ETF de oro. Con lo cual, yo no lo pondría más en esa gama de activos conservadores, donde voy a estar tranquilo, o donde voy a defender mi capital, sino que lo pondría en la lista de los activos de riesgo. Está muy bien, junto con las acciones, las monedas emergentes, etcétera, etcétera. Me gustó eso de que más que un refugio ahora pasa a ser también un activo especulativo. Por último, Leo, y ya te dejo descansar. Vamos a meternos en la bolsa argentina. Claramente, al revés de lo que decía yo al principio, la sensación térmica en Argentina fue diferente. Es como que a nuestra bolsa, en pesos se la castigó. Imagínate en dólares, porque encima el dólar subió esta semana. ¿Qué es lo que nos está pasando? Mira, básicamente lo que yo veo es una situación técnica complicada. ¿Qué es una situación técnica o el color del mercado? Recuerden lo que pasó en los últimos 6 meses del año pasado. Un fuerte ingreso de plata, las acciones de los bancos no paraban de subir, el cupón de crecimiento no paraban de subir, los bonos lo mismo. Entonces, mucha gente del exterior entró a las acciones argentinas, a los bonos argentinos porque tenían muy buena tasa y hoy se encuentran posicionados en activos que no forman parte de su núcleo de cartera. Su núcleo de cartera son otro tipo de inversiones. Y dado que ese tipo de inversiones, el núcleo, tiene ruido, tiene problemas, imagínense un inversor que está comprado en bonos italianos, supuestamente investment grade, que valían 100, 103 euros y hoy valen 93. Entonces, la primera decisión que se toma es reducir riesgo. ¿En qué? En las posiciones no núcleo. Entonces, ¿qué vendo? Y vendeme eso que está en Argentina. Y ahí es donde vemos cómo en finales del año pasado los inversores del exterior pagaban indiscriminadamente sin importarles absolutamente nada, cosas que en un momento ya se habían empezado a poner caras, hoy están exactamente en la vereda contraria. Están vendiendo independientemente de los fundamentos y del valor de las cosas. Entonces, hay que esperar, son los momentos donde los mercados se depuran, hay que dejar que estos inversores no estratégicos se corran del mercado, los activos ahí van a encontrar un piso y después van a empezar a prevalecer los fundamentos y las valuaciones.